Compañero. Parce. Miñero. Bebé. Mi man. Mi llave. ¿Cómo es posible que a pesar de que todos hablemos el mismo lenguaje, existan tantos términos para definir una sola cosa? Esto se debe gracias a la sociolingüística. Muy buenas tardes, bienvenidos al canal El Mundo del Lenguaje. El día de hoy hablaremos sobre la sociolingüística. En primer lugar, definiremos este término. En segundo lugar, hablaremos de los componentes de la sociolingüística, las variables lingüísticas y todo aquello que lo conforma. En tercer lugar, hablaremos sobre un maravilloso proyecto, un estudio sociolingüístico realizado por dos estudiantes del Gimnasio Lontanar llamadas Valeria de Armas y Laura Quintero. Después de analizar este proyecto, sacaremos conclusiones acerca de la importancia de la sociolingüística. Ahora, televidentes, diríjanse donde mi compañera Juliana, que les explicará un poco más sobre la sociolingüística. Muy buenas tardes, queridos televidentes. El día de hoy hablaré sobre sociolingüística. Para hablar sobre este término es muy importante dividirlo en dos palabras. La primera, lo social, y la segunda, lo lingüístico. Cuando hablamos de lingüística, es importante definir al lenguaje como el modo de expresión y la capacidad de expresión del ser humano. Por lo tanto, se podría decir que la sociolingüística es una disciplina que establece una relación entre aspectos sociales, como el género, como el nivel de educación, procedencia, edades y otros, con el comportamiento lingüístico. Por lo tanto, es importante saber la diferencia entre la sociolingüística y la sociología del lenguaje. La sociolingüística es cuando lo social afecta al lenguaje, pero la sociología del lenguaje es cuando el lenguaje afecta a los aspectos sociales. Muy buenas tardes. Como segundo paso, explicaré las variaciones que se encuentran dentro de la sociolingüística. Como se pueden dar cuenta, estamos a las afueras de Bogotá. Con esto, lo que se busca hacer es explicarles cómo, a pesar de que estamos todos dentro de una misma ciudad, tenemos un lenguaje diferente. Esto se debe a las variaciones sociales, las cuales son consideradas como el hecho de que el contexto puede alterar el lenguaje para adaptarlo a sus necesidades. Existen 4 de estas variaciones. La primera es la diastrática, en la cual el estrato es el que adapta el lenguaje a sus necesidades. En la segunda son las diafásicas, la cual se basa en el tipo de lenguaje que se utiliza. Por ejemplo, si yo utilizo un lenguaje coloquial cuando hablo con mis compañeros, pero cuando hablo con un director de alguna institución debo de utilizar un lenguaje muy formal, gracias al contexto. La tercera es la diacrónica, en la cual el lenguaje cambia según el tiempo va pasando. Y finalmente, la diatópica es cómo el lenguaje cambia gracias a la ubicación geográfica de la persona. Por ejemplo, las expresiones que utiliza una persona que vive en España son muy diferentes a las que yo utilizo viviendo aquí en Colombia. Un componente muy importante de la sociolingüística son las variaciones lingüísticas. ¿Cuáles son estas? Estas son las que se encargan de estudiar el lenguaje a partir de diferentes factores, tal como lo es la pronunciación o la estructura de una oración. En primer ámbito hablaré sobre la fonética, que se encarga de estudiar la pronunciación y los sonidos en el discurso humano. Como segundo ejemplo está la variación morfológica, que estudia la estructura interna de las palabras y cómo se clasifican estas. Como tercer ámbito hablaré sobre la sintaxis. Esta estudia el orden y la estructura de las palabras para formar una oración coherente. Luego hay una variación muy importante, la cual es la de semántica, la cual estudia los signos lingüísticos, su significado y su relación entre ellos. Como última variable a trabajar tenemos la pragmática, la cual se encarga de estudiar cómo una frase puede cambiar o se puede ver modificada en la interpretación según el contexto. ¿Qué les parece si continuamos con nuestro tercer paso? El día de hoy les traigo unas queridísimas estudiantes de la institución del Gimnasio Lontanar, las cuales realizaron un estudio sociolingüístico. Hoy nos van a compartir su proceso y lo que lograron a través de esto. Muy buenas tardes, mi nombre es Valeria de Armas. Mi nombre es Laura Quintero y estamos muy agradecidas por habernos invitado a este querido programa. El día de hoy queríamos
presentarles nuestra experiencia y nuestro proceso al momento de realizar nuestro estudio sociolingüístico. Bueno, principalmente este tenía el objetivo de analizar una comunidad delimitada y entender en ella diferentes factores. Queríamos evidenciar cómo en una comunidad de estrato 2 las personas alteraban el lenguaje para adaptarlo a sus necesidades. Así que elegimos la comunidad de Acacías ubicada en Suba. Muchísimas gracias por venir el día de hoy. Queríamos saber y que le cuenten a nuestros televidentes cómo fue ese proceso para realizar este estudio sociolingüístico y qué conclusiones les dejó. Claro que sí. Bueno, nuestro proceso empieza en antecedentes, donde investigamos un poco más acerca de sociolingüística y optamos por ver otros trabajos ya realizados en Colombia. Uno de estos fue El español hablado en Colombia, escrito por la institución de Caro y Cuervo. Después de hacer esta investigación sobre la lingüística en Colombia, decidimos realizar una investigación sobre la localidad elegida. Elegimos el barrio de Acacías, ubicado en la localidad de Suba. Y lo que hicimos fue dar características ecológicas, económicas y demográficas, para así entender el contexto en el que íbamos a trabajar. ¿Y por qué elegimos este barrio? Precisamente queríamos elegir un estrato bajo y elegimos el estrato 2. Entonces, pues lo que buscábamos era, como ya se les dijo, cómo estratos bajos adaptan el lenguaje a sus necesidades gracias a que no cuentan con los recursos para recibir la educación en la cual aprenderán los avances de este. Muy interesante. Pero la verdad, creo que a nuestros televidentes y a nosotros nos gustaría saber cómo delimitaron este proceso y qué variables tuvieron en cuenta. Una vez realizadas las investigaciones, nos dimos cuenta de que ya teníamos delimitado el espacio, por lo cual decidimos realizar otra delimitación que se dio en medio de las encuestas. Esta fue la de género. Al momento de hacer las encuestas nos dimos cuenta que gran parte de los encuestados eran hombres. Por lo tanto, si había una desigualdad de género en las encuestas, los resultados no serían verídicos. Esto nos permitió generar un estudio más centrado y delimitado. Con respecto a las variables sociales, se eligieron 3 variables. En primer lugar, la variable de procedencia, la cual se dividió entre los que venían de otro lugar del país y los que provenían de Bogotá. Por otra parte, también se utilizó la variable cronológica. Utilizamos 4 rangos de edad: 30 a 40 años, 41 a 51 años, 52 a 62 años y 63 a 73 años. Por último, se utilizó la variable de nivel de educación, la cual se dividió en primaria incompleta, primaria completa, primaria y bachillerato completo y primaria y bachillerato incompleto. Se utilizaron variantes lingüísticas, las cuales fueron morfología, sintaxis, semántica, pragmática y fonética. En el ámbito fonético se evidenciaron errores de pronunciación de las palabras monstruo y pizza. Por otro lado, en el ámbito morfológico se evidenciaron errores de género al decir el agua o la agua. La mayoría dijo la agua. Sobre la sintaxis se hizo un ejercicio con las palabras Catalina, jugar, cayó, celular, escaleras. Como resultado se evidenció que no existía una estructura de oración simple y tampoco las conjunciones necesarias. Al hablar sobre semántica se evidenció que la palabra deportes fue relacionada con los mismos 5 verbos. Finalmente, en pragmática se relacionó la frase salir pitando con salir corriendo. Como conclusión de nuestro estudio pudimos entender que las variables sociales y las variables lingüísticas afectan el habla de una determinada comunidad, tal como lo fue el estrato y las diferentes variables estudiadas en la comunidad de Acacías. Nuestro experimento. Gracias por haber venido. Para finalizar, continuaremos con nuestro tercer paso del programa. Las conclusiones. La sociolingüística es la disciplina que estudia la relación en la cual la sociedad influencia el lenguaje, permitiéndonos evidenciar los cambios que se presentan en la lingüística debido a las variantes sociales y a las lingüísticas. La sociolingüística también nos permite notar cómo un ser humano o una comunidad puede alterar el lenguaje para adaptarlo a sus necesidades. Esto se ve evidenciado en el estudio realizado por las 2 estudiantes que anteriormente nos contaron su proyecto. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por estar presentes el día de hoy. Los esperamos mañana a las 6.